Queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? A partir de este momento, pongamos pienso en la seguridad ciudadana. Vamos a recibir a una persona de altísima calificación para abordar estos asuntos. Hace tiempo que veníamos tratando de establecer este diálogo con nuestro primer invitado, a la luz de varias cuestiones. Lo primero, cualquier sondeo de opinión pública lo que va a marcar es que probablemente en el primer lugar esté lo de la seguridad pública, lo de la inseguridad en todo caso, la contracara. Probablemente después vengan asuntos ya más vinculados a la economía, como el trabajo, en fin, el salario, el ingreso. Pero la seguridad se mantiene en el primer lugar del ranking, lastimosamente, desde hace ya bastante tiempo. Pero por otra parte, hemos asistido a situaciones que nos han conmovido. Y lo que uno se pregunta es, está bien, el pico de conmoción surge cuando se da un hecho como el del fin de semana en una zona tan densamente poblada, pero además tan transitada, un domingo de febrero, 3 de la tarde, imagínense lo que impacta eso. Ahora, ¿va a seguir en la cúspide del interés o va a declinar hasta que consideremos que fue simplemente un episodio aislado, algo, en fin, que forma parte de eso de naturalizar estos episodios de altísima gravedad? Entonces, en atención a eso, pongamos pienso en la seguridad pública y que no simplemente nos quedemos con eso de que, bueno, en algún momento iba a pasar. Y como se ha dicho, creo que hoy lo leía en Búsqueda, hay quienes opinan desde el análisis policial que probablemente esto no sea excepcional y que se vayan reiterando en el tiempo. ¿Qué hacer ante este panorama, más allá de los diagnósticos? Es lo que vamos a hablar a partir de este momento con Gabriel Tenenbaum, que es doctor en ciencia social. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, Daniel. Gracias por la invitación. Igualmente. ¿Hubo un momento en el que te inspiró el tema de la seguridad pública, de la inseguridad, para hincarle el diente en profundidad? Como un momento puntual no recuerdo, pero sí desde quizás adolescente me empieza mi interés por cuestiones que hacen a la policía, al delito, a la inseguridad, ahí con primeras curiosidades, ¿no? Con otras relacionadas con el poder, por ejemplo, con las desigualdades, como algo más interseccional, ¿no? Y bueno, posteriormente siempre tenía como un interés por las ciencias sociales. La sociología era un ámbito para justamente poder intentar desarrollar en esa época conocimiento aproximado a ser científico, digámoslo así. Pues hay muchos debates que no vamos a entrar ahora, son debates más de índole académico. Y ahí fue con encontrarle más el gusto, yo diría, ¿no? En la carrera. Claro. Y después, bueno, para mí, yo estudié en México, hice mi doctorado y mi postdoctorado en México, y ahí fue un lugar de aprendizaje muy importante también. En Barcelona estuve en una estancia con un profesor ahí muy, muy bueno, pero ahí fueron como grandes mojones todo eso. Si podemos poner un punto, serían esos. Claro. Iba a aludir a tu doctorado en México, esa especialización, porque además muchas veces cometemos el error o ingresamos al riesgo de decir, bueno, en Uruguay las cosas, en fin, pasan a escala. Fíjate lo que sucede, por ejemplo, en Centroamérica o en México. Y esa cuestión de distraernos con aquello de que en la comparación capaz que nos va bien, ¿no nos está haciendo mal a veces? No creo que mal. Hay como dos comparaciones esenciales. Entiendo tu pregunta. Creo que capaz que concentramos mucho la comparación internacional, pero también hay una comparación, si se quiere, temporal, una comparación espacial con los otros países en un tiempo dado, y también hay una cuestión temporal, digamos, a nivel temporal, el Uruguay, por lo menos del 2011, 2010, es muy claro, donde hay una intensificación de la violencia, radicalización de las violencias, y empieza a cobrar mayor protagonismo el mercado ilícito de las drogas. Vamos a ir a ese punto. Antes me quedo con como una especie de concepto paraguas y tiene que ver con la inseguridad y la sociología. El papel que está cumpliendo o que debe cumplir la academia desde tu punto de vista. Bueno, o sea, es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque históricamente el Uruguay en materia de seguridad pública ha estado al margen del desarrollo científico con respecto a los temas de seguridad.
Es decir, el conocimiento científico, la evidencia que genera la ciencia, no ha sido tomada en cuenta por los hacedores de política pública y a veces tampoco por el mismo saber policial como tal. Hay algunas, digamos, palabras, metáforas que resumen mucho de esto que digo, ¿no? O sea, el famoso olfato policial, ¿no? O el olfato del político, que no está especializado en estos temas. Ha sido lo que hemos tenido, básicamente, y de la mano con otra dimensión muy importante, la dimensión de la masculinidad, digamos, que se sobrepone, ¿no? Que puede con todo, que es capaz de ejercer violencia frente a todos y no en nada lo va a detener. Ese tipo de masculinidad la hemos tenido en nuestros políticos y en las figuras que han, digamos, protagonizado, si se quiere, las autoridades del Ministerio del Interior. Eso nos ha hecho mucho mal, mucho mal. Nadie discute que en el Ministerio de Economía haya un economista o un contador al frente del ministerio o el viceministerio, y también las distintas direcciones que tiene el Ministerio de Economía, que son como 10, 12, son todas personas especializadas. Alguna vez hemos tenido algún político por situaciones muy puntuales, como la crisis, la figura de Echevarri fue muy importante, pero en general ha sido todas personas que tienen conocimiento en la materia. Nadie discute eso. Pero en materia de seguridad pública no es lo mismo. Y debería ser lo mismo. Es materia de personas especializadas. O sea que nos dormimos un poco ahí. Yo recuerdo hace muchos años, un tramito lo reproducíamos aquí mismo en este programa, a Julio Guarteche diciendo que el sistema político no solo no sabía, sino que no se interesaba por saber. Interesante. Es interesante. En ese sentido yo te diría, no puedo englobar a todo el sistema político, pero sí te diría que una parte importante, no solo lo siento, creo estar convencido de que no lee, no escucha, no se informa, no tiene asesores especializados en la materia. Lamentablemente es así, digo, a la prueba se está, si tú te fijas las direcciones del Ministerio del Interior, de este o de otros, pero pongamos de este más reciente, hay personas ocupando tareas muy importantes de asesoría o de dirección y no tienen conocimiento de la materia, realmente, son militantes, pero no tienen conocimiento de la materia. Ahora, una cosita, no quiero decir con esto que tenga que ser una tecnocracia el gobierno, pero evidentemente necesitas de los especialistas para tomar políticas públicas basadas en evidencia, no podés eludir eso. Uh-huh. Cuando hablas de políticas públicas basadas en la evidencia, estás dejando de lado también esa cuestión de la teoría y del simple o mero diagnóstico, por lo cual debería entenderse las razones de la continuidad, por ejemplo, de en este caso, quien seguirá ocupando la misma función que ocupaba y que proviene de la academia, ¿no? En ese sentido, ¿advertís que hubo un cambio allí en la continuidad para que efectivamente algunas personas que venían de la academia continúen desarrollando o desempeñando la tarea? Quiero decir, quiero decir igual algo antes que claro, una acotación. Cuando nosotros aplicamos el método científico, la teoría es muy importante. Es muy importante. La teoría es una herramienta que a nosotros nos permite interpretar, reflexionar sobre lo que nos dice el dato. Nosotros, por poner un ejemplo básico, ¿no? Si yo voy a hacer una encuesta de satisfacción sobre un jabón que estoy sacando al mercado, puedo preguntarle a la gente si lo usó, si le gusta o no, esto, lo otro, y la gente me va a dar su respuesta, pero yo no soy un mero reproductor de lo que las personas me dicen. Yo necesito interpretar eso, y para interpretar eso la teoría es fundamental los estudios antecedentes, el contexto, en fin, hay muchas cosas que nos permiten. La teoría es importante. Digo esto porque también entra en un debate del meramente técnico y del cientista social, como es mi caso, ¿no? Generalmente el técnico utiliza la evidencia y nada más, ¿no? Se queda con la producción de ese dato. Digo, es parte también de una discusión más amplia en la academia, ¿no? Pero la teoría para el método científico es importante en todas las disciplinas científicas. Yendo a tu pregunta, a mí me da la impresión que en estos 5 años y ahora viendo cómo se da la transición, hay, no sé si llamarlo punto de inflexión, pero hay como una tensión de parte de ciertos actores de la política, que son ocupando lugares de autoridad, hacia la academia. Me da la impresión que sí. Pero la llegada ha sido como darse contra la pared, digamos. A mí me parece importante recordar lo siguiente. La cúpula del Ministerio del Interior, en materia policial, los jefes,
de policía y algunas direcciones muy importantes, así como asesores importantes del periodo de Larrañaga y que explotó el periodo de Heber, digamos, fue arrasada completamente. Sí. Y recuerden que esas personas fueron incorporadas por ese gobierno con base en esta idea de volver a lo que se llamaba la vieja escuela policial, por decir algo. La nueva escuela es Guarteche, La Llera, ¿no? Noria, en fin, otros, y retomar la vieja escuela policial. Bueno, ante casos de corrupción o de aspecto de corrupción, fue desmantelado toda esa cúpula, también asesores como González y otros. Y ahí estaba un especialista que había entrado por concurso. No es que fue designado para estar ahí por las autoridades. ¿Qué quiero decir esto? Que no es que ya en ese momento había, digamos, una conciencia, una consideración especial hacia la academia. No, la coyuntura lo permitió. Seamos realistas. Sí, sí. Y es tan incipiente todo, Daniel, en el Ministerio del Interior, realmente, en materia de producción de conocimiento científico, y de tomar decisiones con base en evidencias, todo tan incipiente de que hay cosas que nos sorprenden y en otros lados se hacen. Y por ejemplo, la encuesta de victimización, sí, que es muy importante, pero está en la tapa del libro. Hay países como en México o en Chile que hace 2 décadas que lo hacen, ni que hablar de otros países en Europa y en Estados Unidos. Y acá le damos tanta relevancia a algo que es medio elemental, que es llamativo, a mi juicio es llamativo. Y sobre ese punto, ¿cuándo se contará con masa crítica? Porque vos podés hacer una encuesta, pero después obviamente hay que trabajar sobre eso. Ni que hablar, hay que ofrecer también los microdatos, dejarlos abiertos para que lo podamos trabajar, que es lo que nosotros trabajamos con los microdatos, no con los informes que nos publican, pero ni que hablar, se necesita masa crítica, y sobre eso hay otro punto muy interesante, porque falta en el país formación en materia de sociología del delito, en criminología, posgrados sobre estos temas. La mayoría de las personas que trabajamos en esto venimos de afuera, o hay algunos que se fueron haciendo en el Uruguay, en parte medio autodidacta, después ya con un gran recorrido importante, pero ni que hablar que hace falta masa crítica. Sí, se apela con mucha frecuencia a la ranita y el agua hirviendo, ¿no? Y me parece que toda esta cuestión de la inseguridad pública fue cobrando mayor temperatura y hoy estamos en esa agua hirviendo, por lo cual medidas hay que tomar, sobre todo considerar lo que está pasando. ¿Y qué ves ahí? Porque también sería muy triste entregarnos a la naturalización de la violencia. A que ya estamos en el agua hirviendo, bueno, en fin, ya es lo que nos tocó. ¿Qué ves ahí? Bueno, hay personas, vecinos en los barrios que ya están así. Esa es su situación actual. Esto es lo que hay. Las balaceras todos los días, encerrarse cuando está anocheciendo, naturalizar todo eso. Es así. Hay gurises que se crían en esos contextos de paisaje sonoro de las balas, del no poder salir de noche, de que mataron a fulanito allá, acá, capaz que un familiar o un amigo, y eso es parte del lugar donde nos criamos. Eso ya está pasando en el Uruguay. Sí. Así como hablábamos en la crisis de los niños que se estaban criando, ¿no? En la época de la crisis, donde aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. Hoy estamos hablando de niños adolescentes que se están criando en estos contextos muy complicados, con tasas de homicidios en algunos barrios son altísimas. Sí, centroamericanos, ¿no? Como se dice. Sí. O sea, a veces en el promedio nos ahogamos los enanos, como también se reitera, sí, pero hay barrios donde efectivamente la tasa de homicidios es a niveles del peor país más violento. 30 cada 100.000 habitantes. Eso es tremendo. Es una tasa muy alta. Y después hay otro aspecto que me gustaría comentar, y tiene que ver con una mirada, acaso, si se quiere, un poco egoísta, ¿no? Es decir, ¿y esa mancha de aceite no se va expandiendo? Entonces resulta que efectivamente hoy tenemos una población que ya naturalizó esa cuestión de pasarla mal como consecuencia del delito. Ahora está avanzando eso a otras zonas. Lo que pasó el otro día, por ejemplo, ¿no? Sí. No sabemos si eso en el futuro se va a convertir en un punto de inflexión.
Eso me parece importante decirlo, porque Bien. desde el punto de vista de geoestadístico, el análisis estadístico aplicado al espacio, sigue siendo un caso atípico ese. Sí, sí. Sigue siendo un caso atípico. Muy excepcional. Exacto. Lo que no sabemos es si de acá en adelante va a cambiar esa situación. Sí, Por mirá, ahora no lo sabemos. La policía, mira, en la etapa de búsqueda decía, la policía asegura que la balacera en Buceo no es un hecho aislado y que puede repetirse en otros barrios cercanos. Es un hecho aislado con respecto al histórico. Digo, yo tengo las bases de datos, las miro, veo dónde Los cae, mapas de calor, claro, no le el erran. punto georreferencial. Y es un caso aislado. No sé si no puede ocurrir en el futuro. Eso no lo sé. Y ahí hay que trabajar entonces. Bueno, hay algo que a mí me llamó mucho la atención del suceso, muchas cosas, pero yo lo que me pregunto es si el suceso trasciende el mensaje o el conflicto que va dirigido hacia el grupo rival. ¿Me explico? Sino porque se trascienden algunas suertes de acuerdos tácitos. O sea, hay áreas de protección en la ciudad, en Uruguay, digamos, ¿no? En Punta del Este, en el Conrad, en el Enjoy, perdón, no se hago publicidad, no puede ocurrir un homicidio. Si ocurre un homicidio ahí es porque se cruzó una línea muy importante de algún tipo de acuerdo tácito. ¿Me explico? Sí. No solo entre grupos rivales, también con respecto a las autoridades. Hay cosas que no se cruzan. Es como digamos, un homicidio de un policía por parte de un grupo criminal. ¿Me explico? Hay prácticas que no se cruzan. Vos decís que entre bandas hoy por hoy que están en disputa del territorio hay como acuerdos tácitos de hacia aquí no vamos o acá no avanzamos. Lo que pasa es que esto es un negocio. Para que el negocio criminal funcione, la violencia no le sirve a nadie. A los grupos no les sirve que todo el tiempo la policía los esté persiguiendo, ¿no? Ni tampoco les sirve estar enfrentados con otros porque la gente no les va a comprar, por ejemplo, a sus bocas. Y así hay, bueno, ni que hablar de los riesgos de vida. A nadie le sirve la violencia. Lo que pasa es que ante grupos más o menos organizados como son los nuestros, relativamente inmaduros en términos de pensar esto como un modelo de negocio, no como otras organizaciones criminales internacionales, los conflictos suelen aparecer y se empiezan a no respetar esas fronteras. Uh-huh. El asunto es que hay muchas fronteras que no se respetan entre ellos, pero hay otras cuando son con respecto a la autoridad, al Estado y a la convivencia en la sociedad, como lo que ocurrió el otro día, un fin de semana, de verano, en una zona de clase alta, es cruzar una frontera muy importante. Entonces, yo lo que me pregunto, no lo sé en realidad, porque no tengo la información, es si eso fue casual. Yo sé que el sicario, el acto de sicariato que hubo ahí estuvo planificado, pero el mensaje de hacerlo en ese lugar, si fue casual o no. Si no fue casual, ahí hay un mensaje muy fuerte para las autoridades. Qué punto interesante, porque también se menciona que en las zonas donde habitualmente transitan estas personas vinculadas al delito, lo que tienen es como una especie de protección de sus propios grupos. Cuando te vas de esa zona, ahí quedas como con mayor vulnerabilidad, que es lo que eventualmente podría haber pasado en el buceo. Gabriel, interesantísimo lo que me estás diciendo, ojalá que tengamos tiempo de seguir hablando de estos temas. No quiero quedarme sin tu respuesta respecto a esta polémica asociada a si debe encararse el combate al narco como una guerra o no. Y allí apunto también a tu formación internacional, a lo que dice también la experiencia comparada de países, ¿no? Recuerdo, se me ocurre simplemente el gran fracaso del Plan Colombia, donde lo plantearon en términos bélicos y tuvieron que darse cuenta que por ahí no era. ¿Cómo debemos de codificar los ciudadanos comunes y corrientes esta polémica, este cruce en medio además de la transición? No hay polémica, Daniel. O sea, la polémica son como pompa de jabón en realidad. O sea, conceptualicemos la frase, ¿no?, de la guerra contra las drogas. Nace en un discurso de Richard Nixon al Congreso de Estados Unidos, donde presenta la política criminal internacional de guerra contra las drogas y le pide plata al Congreso para poder llevar adelante. Plena Guerra Fría, 1971. Detrás de eso también está el enfrentamiento con los grupos insurgentes de izquierda, los movimientos de liberación nacional. Ahí se empiezan a mezclar varias cosas. Es algo que posteriormente, ya en los 80s y los 90s, se da mayor conexión en esto, en que los grupos se financien con drogas, por ejemplo la FARC o Sendero Luminoso,
¿no? Pero no otros lo hacían. En los 70 no pasaba tanto eso. Pero bueno, ahí hay toda una discusión. Esa política inicia ahí y continúa. Tenemos en Reagan una consolidación de esa política de guerra contra las drogas. Recordemos el caso Irán-Contras, donde tiene muchos ángulos, y uno de esos ángulos es que la CIA y la Organización de Medellín llegan a un acuerdo donde la Organización de Medellín puede vender droga en los Estados Unidos sin ser perseguido, y parte de esa renta criminal captura la CIA para financiar a la contrarrevolución en Nicaragua. Entonces, hipocresías también en el marco de todos estos modelos. Desde luego viene Bill Clinton, firma el pacto, el Plan Colombia con Pastrana en 99. En el 2008 el Plan Mérida en México lo firma Bush hijo con Calderón. Y eso, como vos decías, esos dos planes son como los planes paradigmáticos de la política de la guerra contra las drogas, que incluye un paquete de medidas sumamente amplio, desde formación, tecnología, pero también medidas que son medidas de carácter sobre todo represivo, hacia la oferta, digamos, al lado de la oferta, claro, ¿no? Las organizaciones criminales. Y fue devastador en muchos sentidos. Las tasas de homicidios aumentaron de una forma, una locura la tasa de homicidios. Para decirte un dato, en Medellín la tasa de homicidios en la época más crítica, principio de los 90, superó el 100 personas cada 100.000 habitantes. Hace un rato decíamos que 30 ya era una locura. 100 personas cada 100.000 habitantes. Y después otro tipo de consecuencias negativas, como por ejemplo todo el uso de químicos para eliminar la hoja de coca, que afectaba a los campesinos. Eran químicos muy fuertes que los tiraban en aviones, afectaban a los campesinos que estaban en la zona, que no tenían nada que ver, con graves problemas de salud. Un montón de cosas que no llevaron a nada. Ningún país que aplicó el modelo de guerra contra las drogas es un caso de éxito. Ninguno. Todo esto es importante decir lo siguiente, todo esto tiene sentido en el prohibicionismo. Porque sin prohibicionismo no habría guerra contra las drogas, no saldrían de manera obsesiva a frenar un montón de cosas. Entonces la discusión de fondo es el prohibicionismo, esa es la discusión que hay que dar, ¿no? Y esto me parece importante también decirlo. Una cosa es la guerra contra las drogas y otra cosa es que vos desarrolles medidas de carácter represivo basados en evidencia, en inteligencia policial y financiera contra grupos criminales. Son cosas distintas. Claro. Bueno, notable, podríamos seguir, ¿no? Pero ahí, con lo que acabas de mencionar, ¿estará madura la sociedad como para empezar a debatir si legalizar todas las drogas o no? Como forma también de... No lo está. Yo creo que no, pero podemos dar pasos más lentos. Aparte no es un tema solo Uruguay, es un tema de un movimiento internacional. El prohibicionismo fue un movimiento internacional y la regulación también tiene que serlo. Gabriel Tenenbaum, doctor en Ciencia Social, muchas gracias. Un gusto, un placer. Vamos a una brevísima pausa, pongamos pienso luego en la economía. Maravilloso. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. Patrón, patrón, patrón. Patrón, patrón, patrón. Si es sanitaria, es patrón. Líderes en mantenimiento sanitario. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares.
Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al plan inteligente para pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Seguimos avanzando con la economía ahora en la agenda. Pienso precisamente en la economía, no solo en lo que está pasando, sino que en lo que puede pasar. Vamos a recibir a la economista María Noel Sanguinetti, investigadora, columnista, colega, podría decir casi. María Noel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Colega, me queda un poco grande. Pero están haciendo algo divertidísimo, ¿no? En esto de las redes. Sí, a ver, estamos. Contanos, bueno, invitemos. Para mí el tema de las redes, del streaming, es como todo un desafío. Para todos. Es el tercer año que estoy con el podcast de economía, Dato Mata Relato de Caras y Caretas. Sí. A veces apoyo ahí en algunas columnas. Hace mucho más tiempo que sí escribí mucho tiempo en el Semanario de la Mañana. Estoy a cargo de economía en Caras y Caretas, donde me despacho escribiendo. Es lindo escribir, es parte lindo, también de leer, es parte. Sí. Y ahora estamos con un programa nuevo que se llama Show de Miércoles. De Miércoles. ¿Sale por dónde? Sale por Caras y Caretas TV, sale por YouTube, sale por Facebook y por Twitch y alguna cosa más. Bueno, estamos robusteciendo el ecosistema. Claro, bueno, sí, con una lógica distinta, más ¿de qué va? Más de show. Bueno, mirá. más es un programa periodístico de analizar temas de interés. Largamos ayer tuvimos todo el tema de esto de los fondos ganaderos, por ejemplo, de la asunción de gobierno. ¿Te iban a la caricatura un poco? Y vamos al debate, porque ese tipo de programas en otras realidades y con otra gente son como más show. Pero nosotros, me reía de los comentarios que nos ponían, dice, divertido pero muy serio. Bueno, claro, pasa eso también, ¿no? Pero bueno, nos pasamos muy bien, estamos contentos, esperemos que funcione. Y además, bueno, es un perfil irreverente a veces, ¿no? Sí. La irreverencia no está mal. También podemos de alguna forma plasmar esos intercambios que uno tiene habitualmente con su equipo, con Leandro Grille, está Georgina Mayo, va a estar Sole Platero, Mauro Casa, así equipazo. Me voy a colgar, en algún momento me cuelgo. Así que bueno, está. Y gracias por poder. Al contrario, encantadísimo. Esto de conexión ganadera, mira, no lo tenía previsto en el guión, ¿no? Más allá de que ha sido un tsunami, ¿no? Es un tsunami. Vos sabés que cuando empezaron la crisis de los fondos estos ganaderos, cuando pasó el caso del Grupo Larrate, después de República Ganadera, había como lo que, analizar un poco, si bien todos conocíamos el funcionamiento de estos fondos y que podía ser una herramienta bien interesante para generar dinámica financiera en el sector agropecuario, es cierto que fueron herramientas que crecieron muchísimo. Y en particular teníamos esto de conexión ganadera, que los que no estábamos por dentro de ver el negocio, lo veías como algo con mucha propaganda, con mucha buena imagen, atravesando toda la cadena, pero también con dos referentes, con mucho impacto en la opinión pública, peso, en la formación de opinión, con mucho peso, con mucha propaganda, con mucho marketing y también con opiniones muy agresivas, respaldadas en esa imagen de empresarios de éxito. Sí, la prosperidad expresada en aquella cuestión de miren cómo me salió bien a mí, cómo ustedes siguen haciendo lo mismo siempre. Sí, ¿no? Es cierto que llamaba la atención que un negocio, que sabemos los resultados, fuera con resultados a tasa fija y tan altas, cuando en realidad el sector es un negocio a cielo abierto con muchas variables que condicionan, que van desde el clima, que van desde los mercados internacionales, que van desde las de garrapata, la bichera y los múltiples variables. Pero bueno, lo que sí teníamos claro cuando pasó solo lo de República Ganadera y todavía Conexión Ganadera parecía que iba a ser la empresa que iba a salvar el sector como para fortalecer, hacerse cargo y mantener también su propio negocio, ya sabíamos que venía una movida muy fuerte. Lo que sí creo yo que era inimaginable para todos era que además del problema de los fondos propiamente dicho, se fuera a dar toda esta realidad de fraudes, de maniobras, de esquemas de estafa, y que además no para. Y un poco lo que yo quiero analizar es como mirar un poco la globalidad, porque lo que nos está pasando es que semana a semana tenemos noticias que nos van distrayendo. Esto de la lista de inversores o de damnificados y quiénes están y cuánto están y si es cierto o no. A veces. Cuando a veces nos distrae a todos, Sí.
Pero es cierto que también nos preocupa cuáles son aquellos que están en la lista que parecería que no son conocidos o que no tienen capacidad de tener ese dinero, porque son esquemas que permiten el lavado de activos y que además desacreditan la posibilidad de herramientas financieras al sector distintas al sector bancario tradicional, pero que podían ser importantes, porque yo un concepto que siempre manejo es: si hay sector que se ha renovado en este país en los últimos 20, 25 años, es el sector agropecuario. Sin dudas. Las innovaciones vienen por mejora en la genética, vienen por mejoras en las pasturas, vienen por mejoras en la trazabilidad, pero también vienen por herramientas financieras que son funcionales al desarrollo del sector, al desarrollo de los pequeños y medianos productores, al desarrollo de los capitales nacionales, cosa que hoy con los fondos globales y con estas concentraciones que hay, están generando golpes enormes en lo que es la producción nacional propiamente dicha, que en definitiva termina generando un desagregado valor importantísimo y que el campo necesita tanto. Y esto está golpeando a muchos productores, y está golpeando a muchos... Y ahora está golpeando trabajadores, tenemos también frigoríficos parados. Claro, y no pocos, ¿no? Porque se está mencionando, por ejemplo, reducciones a la mitad de las plantillas. Entonces, yo te diría que tenemos que, primero que nada, hay un tema de regulación, hay un tema que el esquema está cuestionado, el esquema mismo de lo que es la trazabilidad ganadera y los controles, está cuestionado los controles del Banco Central, pero también es cierto que tenemos un Banco Central que capaz que no tiene la capacidad de controlar actividades agropecuarias porque está enfocado en otra lógica. Entonces, bueno, yo creo que para el gobierno entrante, y esto sería de cualquier color, va a haber primero que un desafío de parar esta sangría. ¿Qué pasa con las situaciones de deuda, con la cesación de pagos? Y después poder reconstituir el sector. Sí, María Noel, vos entendés que el gobierno, la autoridad entrante, en este caso, supongo, a través de Economía, de Ganadería, Agricultura y Pesca, deben atender esta situación. O sea, estás dejando de lado ese concepto que también ha sido bastante reiterado de que esto es un asunto entre privados que lo resuelvan entre ellos. Este es un asunto entre privados, pero hoy tenemos una cantidad enorme de trabajadores en seguro de paro. Tenemos, de alguna forma, va a haber que no va a ser inocuo para el próximo gobierno. Sí es cierto que los privados invirtieron por voluntad propia. Pero de alguna forma esto afecta a la ganadería, esto afecta a la industria cárnica. Al instrumento, además, esto afecta o a los instrumentos. A los instrumentos. Hoy en día tenemos frigoríficos parados con gente en seguro de paro que va a haber que tomar medidas. O sea, de hecho, estas semanas han sido mucha cosa. Las denuncias siguen aparte. Y después hay un desafío en el plano normativo y de herramientas que queda para adelante. ¿Dónde está la principal debilidad ahí en el marco normativo, regulatorio? Bueno, hay una debilidad en todo lo que es la regulación financiera. O sea, el radar ahí, volaron por debajo del radar. Y después hay como distracciones, ¿no? Porque ahora todos nos dicen es un problema de educación financiera. Sí, es cierto que la educación financiera es importante, pero los mercados financieros son mercados con asimetrías importantes de información. Entonces, por eso requieren de regulaciones importantes. Si vos repasás cada crisis financiera, inclusive la que se dio hace poco tiempo, que salió en los bancos estos dedicados a los sectores tecnológicos, tenían su explicación fundamental en la falta de regulaciones que controlaran cómo estos bancos generaban descalces y que después daban todas estas circunstancias. Y en este caso también, porque en el sector, o sea, existen muchas empresas y existen otro tipo de fondos, pero hay algunas herramientas que son propiamente del sector bancario. Hay bancos que están... Hay otras empresas que tienen fideicomisos. Bueno, esos están regulados. Entonces, esto quedó como por fuera. Hay contratos que son 1 a 1. Hay algunas inversiones que están sin contrato, dicen. Entonces, bueno, va a ser un mundo a atender. Sí. También es llamativo que durante tantos años no hubiera permanecido esta estructura. Imaginemos que al principio no tenía la vocación de estafar, pero después se fue... digamos, transformando. No pudo aguantar ese crecimiento y después manejos desprolijos o que tuvieron que atender urgencias y terminaron siendo. Sí, hay mucho por... además venís como, no digo del palo, pero estuviste mucho tiempo vinculada al sector... sí, estuve mucho tiempo vinculada al sector agropecuario. Al arroz. Estuve vinculada al arroz y también estuve trabajando en el Instituto de Colonización. También. Muy joven además, ¿no? En aquel momento había que estar tenía menos de 30 años. Menos de 30 años, ya eras media como gerenta en algún momento. Bueno, fui gerenta de administración de
colonias en el Instituto de Colonización entre el año 2011, 2012 hasta el 2013 y después fui gerenta general de la Asociación de Cultivadores de Arroz entre el año 2013 y el 2021. Trancó duro Freddy Lago, ¿no? Con todo este lío de Conexión Ganadera, estuvo con posteos fuertes. Sí, pero hay que repasar los dichos de todos durante mucho tiempo porque hay gente que demanda mucha no intervención del Estado. Claro, tanto que después, se habla de la trazabilidad. Bueno, hay gente, hay muchas demandas a veces de que el Estado pesa, pero el Estado es necesario. Y bueno, hay posturas que hay que conocer por qué funcionan los mercados de determinada forma, a quién tenemos que proteger, que hay equilibrios entre todas las partes, así que habría que repasar dichos anteriores. La trazabilidad. La trazabilidad de las declaraciones. Más allá de este asunto puntual y coyuntural, ¿qué escenario asume el futuro gobierno? Bueno, a ver, el 1 de marzo asume el Frente Amplio con un país que se encuentra en un punto bastante crucial, ¿no? Marcado por una serie de desafíos económicos y sociales que requieren de una atención inmediata y de estrategias sostenibles de largo plazo. Lo que además tenemos es que se ha venido con un relato de que todo está funcionando bárbaro, cuando en realidad empezamos a mirar los números y la situación es mucho más complicada. Lo que sí es cierto es que el gobierno que asume ha venido marcando muy fuerte su posicionamiento en un equipo económico sólido, muy integral, muy definido en cuanto a perfiles, donde, si mal no recordamos, en campaña hubo un anuncio de que en caso de que el Frente llegara al gobierno iba a ser Gabriel O'Donnell ministro de Economía. Gabriel O'Donnell, aparte, uno de los economistas de mayor trayectoria hoy a nivel del país, con mucho conocimiento de muchísimos sectores, y que además, si repasamos una vez que se gana en el balotaje, a los pocos días el primer equipo que se menciona y se define es el equipo económico. Sí. Con definiciones interesantísimas, como ser Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Otro de los economistas que en la profesión nosotros no solo respetamos, sino que nos acompañó mucho en nuestra formación y como colega docente y después decano de la Facultad de Ciencias Económicas muy joven, rector de la universidad, pero aparte con una impronta de una formación e investigación en temas de desarrollo, en pobreza, en desigualdad, y una persona con mucho carácter para llevar adelante. María, tal vez me perdí un poco ahí. ¿Vos entendés que el actual equipo económico no es sólido, no es solvente? Yo lo que creo, yo creo que el equipo económico actual ha tenido muchas debilidades, pero las políticas no fueron todas tomadas solamente por error o mala gestión. Uh-huh. Hay consecuencias en las decisiones de política económica que responden a algunos intereses que van un poco más allá. Lo que sí entiendo es que cuando decimos que vamos hacia una realidad fiscal compleja y un contexto económico con muchas restricciones, el Frente Amplio está mostrando una preparación y un trabajo en el marco del programa del gobierno del Frente Amplio que está siendo muy seria, muy rigurosa, con un equipo económico muy pesado en el sentido de muy fuerte, con mucho carácter, con mucha contundencia y que seguramente va a definir muchas herramientas porque va a haber muchos temas que atender. El otro día escuchaba a Gabriel O'Donnell, tú también lo escuchaste. Y no nos queda otra. No nos queda otra. Nosotros no queda otra. Es un insumo, Cada vez que habla, por supuesto. Pero no digo que haya desdramatizado la situación con la que se va a encontrar al comienzo de la gestión económica, pero dijo que las cosas están razonablemente bien. Bueno, eso es importante porque en realidad, en primer lugar, cuando empezó el proceso de transición, ante los primeros datos hubo unas declaraciones de Gabriel en el cual Gabriel dice, estamos más justos, la situación está más justa de lo que se decía. Y ahora eso que dice, bueno, estamos bastante bien, significa que también hay condiciones para asumir la realidad que se toma, que es un país que ha tenido crecimiento económico, pero capaz que no todo el que se necesita. Es un país donde la situación fiscal es compleja, porque estamos más o menos en el mismo déficit fiscal que teníamos en el 2019. Ahí te van a decir, ¿no es necesario un ajuste fiscal para arrancar? No está planteado, no es necesario, ya fue contundente en eso, ¿no? Lo que sí es cierto
es que estamos con un nivel de endeudamiento muchísimo más alto que hace 5 años, pero y además estamos con una situación donde hay un desarme de muchas políticas y de muchos sectores y donde hay una cantidad de demandas sociales y de temas que es necesario llevar adelante a nivel de inversiones, a nivel de trabajo con la pobreza infantil, a nivel de desafíos enormes con la seguridad social y a nivel de algunos ajustes en lo que es la política macroeconómica que en algunos casos, desde mi perspectiva, han dejado que desear. ¿Te inquieta de pronto esos primeros ruidos en la línea economía-trabajo? No, al contrario. El Frente Amplio es así. El Frente Amplio es la construcción de diversidades. El Frente Amplio necesita de un frente que atienda las realidades sociales, laborales, que pueda debatir la discusión sobre la jornada laboral, que pueda permitirse en un enfoque de múltiples dimensiones. El Frente Amplio tiene un programa que enmarca esa discusión y que es muy sólida, pero además venimos de 5 años donde hay desafíos en el marco laboral que atender, que han tenido que ver. Este gobierno se ha defendido mucho con la creación de empleo, pero tenemos hoy todavía una cantidad enorme de gente que vive por debajo de 25.000 pesos, tenemos un problema enorme en la informalidad, tenemos situaciones críticas en la frontera. ¿Y no se va a dar la atención, por ejemplo, el aparente dilema trabajo versus salario? Bueno, el país lo que sí debe afrontar es un crecimiento sostenido de la productividad. Esa es una necesidad que tiene el país, porque va a ser si nosotros no tenemos una diversificación de la matriz productiva, cosa que está planteada en el gobierno del Frente y que se está tomando con un plan de desarrollo que también está planteado para el próximo gobierno, donde se pegue un salto en productividad, el país nunca, no importa cuál sea el escenario de gobierno, va a poder atender el conjunto de demandas sociales y desafíos que nos tiene la protección social y la seguridad social en un país tan envejecido como el nuestro. ¿Se fue de boca un poco Castillo cuando dijo no hubiera sido el ministro de Economía que querríamos para nuestra línea política? No, ¿por qué? ¿Qué problema? Aparte Castillo todo se le permite. ¿Sí? ¿Se le puede permitir eso? Se nos puede permitir, ¿por qué no? Se puede permitir debatir, no tiene que ser un problema. Podríamos retrotraernos a la discusión sobre el plebiscito de la seguridad social. Fue un debate abierto donde la población participó, donde la población se informó y donde se pudo analizar mucho más una reforma de la seguridad social que nos había estado dada sin el diálogo social necesario para llegar a una reforma de esa magnitud. Bueno, tomo el nombre de tu programa, del programa que hacen, Dato Mata Relato. ¿Cómo? 3 años va a ser que estamos. Por eso, sí. Bueno, saludo al equipo y a la barra. La gestión Arbeleche. Allí, en el pronunciamiento de la ministra, obviamente hay un discurso con los logros obtenidos. Y hay dudas en la actual oposición. ¿Cuál es tu opinión de eso? Bueno, a ver, voy a tratar de ser lo más objetiva posible en la respuesta. En primer lugar, yo creo que cuando la figura de Arbeleche es una figura de una muy buena imagen que se mantuvo durante todo el tiempo y además hay un muy buen relato armado desde el gobierno de la coalición y en particular desde el núcleo más fuerte del herrerismo, que fue el equipo económico básicamente que estuvo. Si yo tuviera que evaluar a Arbeleche, yo te pondría como dos dimensiones o 2 escenarios. Por un lado, cuando hay un equipo económico que viene de una campaña donde el gobierno de coalición gana diciendo que el país estaba con una tremenda crisis fiscal y que se necesitaba hacer un ajuste fiscal y bajar la inflación. Y donde se iba a instalar una nueva institucionalidad fiscal, que era la regla fiscal, que fue a través de la LUC, y se le dio toda la jerarquía que eso tenía. Pasados 5 años, ¿qué tenemos? Tenemos un país donde más o menos tenemos el mismo déficit, tenemos un endeudamiento enorme, tenemos un aumento del déficit parafiscal, costo de una política monetaria de altas tasas de interés para mantener un bajo nivel de inflación, pero donde todos sabemos y hay otros indicadores que ven cómo es una economía con mayores niveles de desigualdad. Y donde hay problemas después en lo que tienen que ver con el poder adquisitivo de los hogares. Entonces, en el plano donde la ministra se encuadra que tiene que ser evaluada por su gestión fiscal, y no le fue muy bien. Y si yo voy a otra perspectiva, donde
tenemos un marco donde la economía es algo mucho más integral y la gestión macroeconómica tiene que ser una base o una herramienta para el desarrollo de programas que tienen que ver con la inversión, con el crecimiento, con el bienestar en general de la población, y te diría que ahí seguimos mucho peor porque tenemos un país más pobre, tenemos un país de mayor desigualdad, tenemos un país donde se ha recortado mucho la importancia de políticas sociales y públicas estratégicas y desafíos que van desde el agua, desde las inversiones, desde los sistemas financieros. María Noel, hay allí dos aspectos. Uno tiene que ver con la generación o la creación de puestos laborales y el otro respecto a la inflación, entendiendo que en la medida en que se combate la inflación también se beneficia a los sectores más vulnerables. Bueno, en el marco del mercado de trabajo, en el mercado de trabajo siempre la discusión a veces está en el plano si es salario versus empleo. Sí, lo que comentábamos. ¿Ah? Hoy la discusión, si vamos al mercado de trabajo, es muchísimo más compleja. Porque no solamente tenemos esa discusión del salario versus empleo, que está en definitiva en base a una teoría económica ya antigua y que se dan en muchas determinadas circunstancias. Nosotros en economía lo que hacemos es tenemos teorías que se dan en determinadas condiciones ideales y cuando vamos al mundo real se empiezan a levantar esos supuestos y es mucho más complejo. Pero nosotros uno de los grandes problemas que tenemos es que aquello del futuro del trabajo es el presente hoy. Claro. Entonces, en realidad el mercado de trabajo es un mercado que son muchísimos mercados con muchas dificultades y que necesitan de políticas activas que tengan que atender las realidades sociales, los hogares pobres, las jefas de hogares, la educación, las personas adultas, las realidades geográficas, las primeras experiencias laborales y muchas otras las tecnologías, el teletrabajo, las nuevas formas de contratación laboral, los desafíos hasta para los profesionales universitarios. Los escenarios son múltiples. Claro, pero lo que mide el INE, para ir a una cuestión súper lineal, es, miren, nosotros medimos esto, que es la creación de empleo. Y en la creación de empleo nos da este número. Bueno, pero en la creación de empleo, después cuando tú empiezas a desagregar, no puedes ver solo la creación de empleo como esos promedios donde no sabes qué está adentro. Porque ahí está bueno mirar qué pasa con el empleo, qué pasa con el subempleo, qué pasa con la precariedad, qué pasa a nivel territorial, qué pasa por grupos etarios, qué pasa entre género. Y ahí la realidad es bastante más compleja de lo que tenemos. ¿Qué queda en la caja? Porque tenemos por delante el enorme desafío del presupuesto nacional, con algunas circunstancias que tienen que ver con la configuración del Parlamento, sobre todo en la Cámara de Diputados. ¿Cómo debe encararse ese debate atendiendo esto, ¿no? Que habrá que proponer y también conceder? Bueno, tenemos ahí varias cuestiones. Uno, que el presupuesto nacional, en definitiva, después te marca el condicionamiento de 5 años del hacer. Se va a tener que ser muy riguroso, se va a tener que afinar mucho el lápiz y creo que de alguna forma si nosotros miramos la transición de gobierno no está siendo solamente como los que dejan pasan información para los que se van, sino que si miramos la prensa, el gobierno entrante está interactuando con los más diversos grupos, las cámaras empresariales, los grupos sociales, los sectores, los gremios. Hay una movida muy importante de transición de gobierno que se está agrandando mucho. Después va a haber un desafío enorme en lo que es las aprobaciones del presupuesto nacional, fundamentalmente en qué va a pasar en esa nueva configuración que tenemos de la Cámara y también con un Parlamento muy renovado, lo cual creo que es positivo. Yo siempre, cuando empezaron las designaciones a la primera línea, a ver los ministros, decía, bueno, hay como 3 equilibrios que hay que ver. Uno que es el equilibrio técnico-político, otro que es el equilibrio entre los grupos del frente y otro que es el equilibrio de género. Creo que los 3 estaban súper bien cumplidos y hay renovación. A veces cuestan las renovaciones. Claro. Pero sobre todo cuando te enfrentas a debates que van a ser seguramente bastante complejos. Yo creo que ahí va a haber que haber mucho trabajo parlamentario, mucha prioridad y ver, bueno, cómo se trabaja para que en definitiva los parlamentarios puedan representar intereses que son de la sociedad, que son nacionales y que trascienden, aunque ya se están viendo algunas dificultades en estos primeros poquitos días de que asumió el Parlamento. Claro. Después, por ejemplo, ahí se va a dar la clásica figura de la sábana corta, ¿no? La necesidad de revisar gastos. Eso siempre es necesario. Sí. Y después, por ejemplo,
hoy hablabas, ¿no?, del marco teórico y lo que te muestra después la realidad. Cuando entras a la cancha te encontrás con cuestiones imprevistas. Vos podés preparar el partido, pero después entras ahí y bueno. Y cuestiones imprevistas siempre va a haber. Lo que hay también es prioridades. Bueno, prioridades. Que ese va a ser un foco de tensión también, ¿no?, en todo el debate, también en la interna del Frente Amplio. Pero garantiza Odone que no va a subir impuestos, lo cual, desde tu punto de vista, ¿significa que no se va a revisar nada de lo tributario? Entiendo que es imposible no revisar nada de lo tributario, porque además nosotros tenemos, Uruguay tiene una presión fiscal que es relativa y hasta es discutible para la realidad que tiene el país hoy. Pero lo cierto es que nosotros tuvimos una reforma tributaria que fue del 2006, y que en el último gobierno se mantuvo en su esencia, sin ser tocada. Se mantiene. Lo que tuvo fueron básicamente dos cambios grandes. Uno que tuvo que ver con las tarjetas. Las tarjetas, que fue, bueno, se perdieron puntos de IVA, ya hay un compromiso, ya del Frente Amplio se ha manifestado. Después se ha visto, después estuvo todo aquello del tema de la baja del IRPF y del IAS, que fue una medida regresiva que tocó algunos puntos. O sea, va a ser imposible, después de tantos años, no revisar aspectos tributarios que tengan que ver con las nuevas realidades, la nueva realidad productiva, tanto sea para ajustar y mejorar la redistribución, así como para adecuarse a lo que es la realidad fiscal internacional, ¿no? Concretito, ¿qué sector hoy está aportando menos de lo que debe o menos de lo que correspondería en esta actual realidad? Bueno, tendríamos que verlo. Yo no, en este momento no estoy como en condiciones así de dar una respuesta. Me parece que es un análisis mucho más abarcativo, de ver nuevos instrumentos. Se está discutiendo esto del IVA personalizado. Por ejemplo. Hay todo un tema que es importante, que es con la COMAP y los incentivos a las inversiones. Hay necesidad de promover otros sectores que son necesarios. Hay muy buenas experiencias en Uruguay. ¿Sabes por qué te digo, Marianel? Porque el otro día, por ejemplo, hablaba con el presidente de la ARU. Y él decía, nosotros estamos al límite de la rentabilidad, porque viste que hay como una especie de tendencia a decir, che, que pague más el agro, ¿no?, que están haciendo plata todo el tiempo. Y él mostraba los números de las carpetas verdes del plan agropecuario, mencionaba también el trabajo que hace FUCREA. Y dice, miren. FUCREA tiene muy buena información, además, muy detallada. Y dicen, miren que estamos al límite, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba. Ahí hay muchas realidades también en lo que es la interna de cada sector. No es lo mismo los propietarios de los no propietarios, no es lo mismo la escala de la escala, no es lo mismo la diversificación de la no diversificación. Entonces creo que ahí hay un pool grande de cosas a revisar. Es cierto que no podemos estar mirando siempre al agro, porque el agro es un sector de mucha relevancia para la economía, pero también hay que ver cuáles son otros impactos y otras cosas. No olvidemos, por ejemplo, lo castigado que han estado algunos sectores que tienen mucha importancia en el consumo interno y en la creación de empleo. Por ejemplo, el turismo. Claro. Bueno, otra cosa que no es menor. Claro. Recordemos que el Uruguay tuvo un atraso cambiario. Hemos tenido un atraso cambiario tremendo. Eso es un costo que es mucho más que cualquier impuesto directo, que por lo menos sabés cuánto está para sectores claves de la economía, para el sector agroexportador, para el sector turístico, para toda la venta de servicios. ¿Tienen que volver los platitos chinos? Sí, claro. No hay gestión macroeconómica sin esos equilibrios necesarios. No es una única variable. No podemos evaluarnos solamente por la inflación. ¿Pero el objetivo del central no es la inflación? No necesariamente, es el equilibrio macroeconómico. Ahí se mete la política, entonces. También la política como base necesaria para cualquier desarrollo de política pública en general. Y en el final, hablábamos de aquellos sectores que eventualmente están tributando por debajo de sus posibilidades. Lo otro, ¿hay sectores maduros como para que se les revise la política de estímulos? Hay una necesidad de revisar la política de estímulos, porque eso también tiene que ver con el paso ese que yo decía, de la necesidad de fomentar sectores, agregar valor, orientar producción. Imagínate que el Uruguay tiene un desafío enorme en el tema agua.
en el tema agua para riego, como salto en la productividad, en el tema agua para consumo humano, en lo que puede ser estas inversiones de hidrógeno verde. Entonces sí habrá desafíos en el tema. Hay otros sectores que ya están maduros y que ya tuvieron su crecimiento y que tuvieron estímulos muy importantes. Hay temas de escala por sectores, no podemos tratar a todas las mismas no es al barrer, empresas. digamos. No tiene que ser al barrer, es sumamente complejo. Y esto no quiere decir que tengamos que subir impuestos, sino todo lo contrario, tenemos que buscar siempre la forma más óptima. En materia de economía, somos una aldea, pero estamos insertos en el mundo, ¿no? Si te digo Trump, ¿qué me decís? Bueno, es uno de los desafíos más grandes que tenemos, ¿no? O sea, el mundo estamos todo el tiempo mirando en esta nueva realidad que además con esto tan mediático y de las redes, ¿viste? Que son movidas, y ni que hablar del tema de Argentina, y todavía con el escándalo reciente que era inimaginable, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, María Noel, seguiremos hablando de estos temas. Bueno, muchas gracias. Y éxitos en tus contenidos. Vamos a estar ahí pendientes también. Gracias a ustedes. Chao, chao. La economista María Noel Sanguinetti. Con esto estamos cerrando esta entrega. Pongamos pienso, en este caso, en la economía. Nos vemos pronto.